La integración del yo. Perspectivas de Carl Jung. Hola a todos. Gracias por acompañarme hoy en este espacio de exploración y reflexión. Hoy discutiremos un tema fundamental en la psicología moderna. La integración del yo, un concepto esencial en la obra de Carl Jung. Jung, un pionero en el estudio de la psique humana, nos ofrece una perspectiva rica y profunda sobre la naturaleza del ser y cómo podemos trabajar para entender y armonizar las distintas partes de nosotros mismos. La integración del yo no solo es relevante para la salud mental, sino que también es crucial para nuestro crecimiento personal y bienestar emocional. A lo largo de esta charla, exploraremos en profundidad qué significa el yo en el contexto junguiano, cómo se compone y por qué su integración es vital para nuestro desarrollo personal. Además, compartiré estrategias prácticas que pueden ayudarnos en este proceso. Así que, a lo largo de este viaje, les invito a reflexionar sobre su propia psique y cómo pueden avanzar hacia una mayor integración. ¿Qué es el yo self? El yo o self, en la psicología junguiana, es la totalización de la psique. Es el centro de nuestra personalidad y representa la unificación de nuestras diversas partes. A diferencia del ego, que es una construcción más limitada y relacionada con nuestra identidad consciente, el yo abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es un concepto que nos invita a vernos a nosotros mismos como un todo, donde cada parte, cada arquetipo y experiencia cuenta. Para entender el yo, es crucial reconocer que no se trata solo de la imagen que proyectamos al mundo, sino de una dimensión más profunda que incluye nuestras sombras, nuestros deseos reprimidos y nuestras potencialidades. ¿Cómo podemos entonces empezar a conectar con esta parte más profunda de nosotros mismos? Una forma es cuestionar nuestras creencias y percepciones sobre nosotros, preguntándonos: ¿qué partes de mí he ignorado o rechazado? ¿Y cómo estas partes pueden contribuir a mi bienestar? Al explorar estas preguntas, comenzamos a abrir un diálogo interno que nos permitirá reconocer y aceptar las distintas facetas que componen nuestro ser. Este proceso de autoconocimiento es el primer paso hacia la integración y es una invitación a mirar dentro de nosotros con curiosidad y amor. Los componentes del yo. El yo se compone de varias partes fundamentales: el consciente, el inconsciente, los arquetipos y la sombra. El consciente es la parte de nosotros que está despierta y que interactúa con el mundo. El inconsciente, por otro lado, alberga pensamientos, recuerdos y emociones que no están en nuestra conciencia inmediata, pero que influyen en nuestro comportamiento y decisiones. Los arquetipos, según Jung, son patrones universales que residen en el inconsciente colectivo y que se manifiestan en nuestras vidas a través de mitos, sueños y comportamientos. Por ejemplo, el arquetipo del héroe o de la madre puede surgir en diferentes contextos, guiando nuestras acciones y decisiones. La sombra, por su parte, representa los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado o reprimido, y su integración es clave para nuestro crecimiento personal. ¿Cómo interactúan estas partes en nuestra vida diaria? A menudo, cuando ignoramos nuestra sombra o los arquetipos que nos influyen, podemos experimentar conflictos internos que se traducen en ansiedad, depresión o una sensación de vacío. Reflexionar sobre estas interacciones nos permite tomar conciencia de cómo nuestras diferentes partes pueden trabajar juntas para crear un ser más equilibrado y auténtico. La importancia de la integración psíquica. La integración de las distintas partes de nuestro ser es esencial para nuestro bienestar emocional y psicológico. Cuando logramos unir nuestro consciente y nuestro inconsciente, comenzamos a experimentar una mayor coherencia interna y una paz mental más profunda. La desintegración, por otro lado, puede llevar a la confusión, a conflictos internos y a comportamientos autodestructivos. Por ejemplo, una persona que ha reprimido su sombra puede actuar de forma impulsiva o agresiva, sin entender de dónde provienen esos sentimientos. La falta de integración puede manifestarse en relaciones problemáticas, en dificultades para tomar decisiones o en una constante sensación de insatisfacción. Al reconocer y trabajar en estas áreas, podemos comenzar un camino hacia la sanación. Así que, ¿cómo podemos empezar a fomentar esta integración? Un primer paso es la autoobservación. Pregúntate: ¿qué emociones estoy evitando? ¿O qué
partes de mí no estoy aceptando. Este tipo de introspección es crucial para comenzar a construir un puente entre las diversas facetas de nuestra psique. Caminos hacia la integración. Existen varias estrategias y prácticas que pueden ayudarnos a trabajar en la integración del yo. La terapia, en sus múltiples formas, es una de las herramientas más poderosas. A través de la terapia, podemos explorar nuestras sombras, dar voz a nuestros arquetipos y aprender a abrazar todas las partes de nosotros mismos. La relación con un terapeuta puede ser una guía invaluable en este proceso. Otra práctica efectiva es la meditación, que nos permite calmar la mente y conectar con nuestro ser interior. A través de la meditación, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, lo que facilita la aceptación de lo que somos. Pregúntate, ¿qué pensamientos recurrentes me están limitando? Y usa la meditación como un espacio para explorar estas inquietudes. Finalmente, la introspección activa, que puede incluir el journaling o el arte, puede ser un medio poderoso para plasmar nuestras experiencias y emociones. Escribir sobre nuestras luchas y triunfos, o crear arte que represente nuestras sombras, nos permite dar forma a lo que a menudo se siente intangible. La aceptación de nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, es crucial para avanzar hacia una mayor integración. Hoy hemos explorado el concepto del yo y su importancia en nuestra vida. Hemos visto cómo las diferentes partes de nuestra psique interactúan y cómo su integración puede conducir a un mayor bienestar emocional y psicológico. La autoexploración, la aceptación y la práctica de estrategias como la terapia y la meditación son esenciales para este viaje. Los invito a reflexionar sobre su propio proceso de integración. ¿Qué partes de ustedes mismos necesitan ser reconocidas y aceptadas? ¿Cómo pueden trabajar hacia una mayor coherencia interna? La integración del yo es un viaje continuo que vale la pena emprender. Me gustaría invitar a todos los que están viendo a dejar sus comentarios y compartir sus experiencias sobre su propio viaje de autoconocimiento. ¿Qué estrategias han encontrado útiles para trabajar en su integración personal? Además, si les ha gustado este contenido y desean seguir explorando temas de psicología y desarrollo personal, no olviden suscribirse para recibir más videos como este. Gracias por acompañarme en esta exploración de la integración del yo. Espero que esta charla les haya proporcionado herramientas y reflexiones valiosas para su propio viaje. Recuerden, cada paso que damos hacia la integración es un paso hacia una vida más plena y auténtica. Hasta la próxima.